El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno a sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor. Natividad es una palabra que significa nacimiento. Entonces celebramos la solemnidad del nacimiento del Señor, del nacimiento de Jesús. Por eso hoy se le llama Nochebuena. Todos preparan algo en este tiempo en sus casas, aunque sea algo sencillo. Todos preparan algo para celebrar la Navidad y todos tienen o suelen invitar personas a sus casas. Y por eso aquí nos detenemos un momentito para hacerles esta pregunta: ¿a quiénes invitaste tú esta Navidad a tu casa? Porque regularmente invitamos familiares, invitamos amigos, invitamos a los compadres, pero sería bueno tener en cuenta a los pobres. Sería bueno tener en cuenta aquellos a los que Dios ama con un amor de mucha predilección, porque al que más le falta es al que Dios le quiere dar más, por su amor, por su misericordia. Por eso deberíamos de tener en cuenta aquellos a los que Dios ama de una manera muy especial y que no tenían hoy para comer. Aquellos con los que tuviste problemas también. Qué importante, porque la Navidad es el día en que nace Jesús, que es Dios y Dios es amor. Y debe de haber manifestaciones propias del amor, necesariamente. Por eso es un día para la reconciliación. La reconciliación nace del exceso de alegría en el corazón. Centramos tanto la atención en el nacimiento del Dios que es amor, del Hijo de Dios que es amor. Centramos tanta la atención ahí que se nos olvidan los conflictos que tenemos con los demás, que se nos olvidan las debilidades de los demás. Es un día por eso de reconciliación. Pero si puedes recordar lo malo que te hicieron,
entonces no tienes tu atención puesta en Él, no tienes tu alegría puesta en Él, va a estar puesta en ti, en lo que te hicieron, en lo que te sucedió. Por eso esta es una noche de reconciliación, porque la alegría que invade nos lleva a amar y no exigir a los demás que nos paguen o exigir justicia contra los demás. Pero pues tristemente no hemos hecho esto. A quienes se han invitado a la Navidad, a pasar la Navidad en la casa, se ha invitado a los amigos con los que piensan emborracharse. Esos son los que invitaron, a los amigos con que piensan emborracharse, a las amigas con las que van a actualizar todos los chismes que les hacen falta. La tecnología va a estar presente porque van a regalarse celulares, van a regalarse cosas de estas. Otros han invitado a esta fiesta el desorden, el desenfreno, la deshonestidad, la gula, todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo que no tiene nada que ver con el que ha nacido. En realidad, estas personas invitaron al enemigo de Dios a la fiesta de Dios. Metieron al enemigo de Dios en la fiesta y él sacó a Dios de la fiesta. Dios respeta la libertad humana, no es que sea más fuerte el enemigo, pero Dios respeta. Si no está el ambiente de amor, él no puede nacer ahí. Él no puede nacer ahí. A estas personas cuando tienen estas fiestas, sí se les tiene que decir felices fiestas. No se les puede decir feliz Navidad, porque donde no nace Jesús no hay Navidad. Si no está Jesús y si no nace en el corazón, no hay Navidad. No hay Navidad. Por eso se les puede decir, como ya en muchos lugares se dice, felices fiestas. Eso sí está bien aplicado. Feliz Navidad, solo que el Señor vaya a estar ahí presente. Solo que vaya a estar ahí Jesús allí presente. Cuando Jesús nació, y nació de una manera milagrosa, no fue un alumbramiento, no fue un parto natural como el que tienen las mujeres normalmente, no es un parto normal de estos, nació milagrosamente. ¿Por qué? Primero porque Él es Dios, y porque Él no iba a lastimar a su mamá, y porque su mamá no heredó el pecado original y nunca cayó ni siquiera en un pecado venial. Por lo tanto, sobre ella no caía la maldición, parirás tus hijos con dolor. Sobre ella no caía esa maldición, por eso no había necesidad de que ella sufriera los dolores de parto propios de la maldición que se heredó desde el pecado original. Entonces, por eso no tenía por qué ser a la manera como nosotros estamos acostumbrados a saber que se da estos nacimientos. Jesús va a nacer de una manera milagrosa. San Jerónimo dice que cuando nace María es como el sol cuando atraviesa un vidrio de una ventana. Atraviesa el vidrio prácticamente sin tocarlo, sin hacerle el más mínimo daño al vidrio. Lo mismo dice que sucedió cuando el nacimiento de Jesús. María entra en un éxtasis y Jesús viene al mundo, pero no viene de una manera, repito, como nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces nace de una manera milagrosa Jesús, de una manera milagrosa. Por eso hace unos momentos meditábamos cómo de ese éxtasis de la Virgen sale cuando el niño Jesús empieza a llorar. El llanto de su hijo, de su bebé en ese momento, la saca del éxtasis para poner su mirada en su hijo. María lo recibe. María lo saluda a Jesús, es la primera que lo recibe, le dio la bienvenida. Esto es muy importante, las bienvenidas, ¿verdad? Cuando llega una abuela a la casa y es la abuela que todos quieren, se nota porque quieren que esté súper a gusto, le apartan una recámara, le ponen todo lo que le gusta a ella, cuando llega ya está todo preparado para ella, para que se sienta bien y se quiera quedar allí. Pero cuando llega la que nadie quiere, no está preparado nada, empiezan algunos a ver, tú haces esto y nadie quiere hacerlo, nadie quiere dejar su recámara para que entre la abuela esa ahí.
Por eso es tan importante preparar la bienvenida. María le da la bienvenida a Jesús, la primer bienvenida. Le agradece María su presencia en este mundo, lo adora. Es la primera noche de adoración al Santísimo. Es la primera noche en el mundo en que se adora al Santísimo ahí, pero estaba expuesto sobre un pesebre. Estaba expuesto sobre un pesebre y ahí lo adoró, ahí lo besó, ella a su Creador, al Dios que es el Dios de amor. Así nuestra Madre Santísima nos enseña cómo debemos de comulgar. Primero hay que recibirlo con humildad. Nadie lo puede merecer a Dios. Nadie puede decir yo tengo derechos. No, no, no. Es que Él se da porque Él nos ama. Por eso se da. Nuestro buen Dios se da. No es que nosotros lo merezcamos. Entonces, primero hay que recibirlo con humildad. Hay que saludarlo. Hay que saludar al Señor. Muy pocas personas lo saludan. Comulgan, van a su lugar y se pierden en mil cosas inútiles en su mente. Hay que saludarlo. Hay que darle la bienvenida a nosotros. Hay que juntar nuestras manos y adorarlo, cerrar los ojos para quedarnos solamente con Él, sin las distracciones propias del mundo. Adorarlo y amarlo con las fuerzas que tengamos. Todos estamos endurecidos y dolidos. Nos cuesta mucho trabajo el amor y más amar a un Dios que prácticamente no vemos. Aunque lo podemos sentir en la Eucaristía, lo podemos ver, pero está bajo la forma sacramental de pan. Después de recibirlo en comunión, deberíamos de hacer una hora santa personal. Ahí está en tu corazón. Ahí está, tu corazón es la custodia. No necesitas salir y ver nada más. Nada más. Por eso el cerrar los ojos para ir hacia adentro de nosotros, porque allí está expuesto, ahí se queda en el corazón un momento el Señor, y por eso deberíamos de hacer una hora santa personal. Una hora santa personal, pues ahí está Jesús en nosotros. Por eso, al finalizar la Santa Misa, los que deberían de salirse tranquilamente terminando la Santa Misa son los que no comulgaron. Los demás tienen al Señor en su corazón. Los que sí comulgaron tienen a Jesús en su corazón. Hay que atenderlo, hay que mostrarle el amor, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo al Señor, porque si no, su presencia se diluye de nosotros. Como el ejemplo que hemos puesto tantas veces, ¿no? De aquella señora que se encuentra con una comadre en la calle y entonces le habla a su comadre, la invita a su casa y la comadre pues hace mucho que no se ven, va a la casa y entonces llega, le dice siéntate aquí, le pone una tacita, le pone café ahí y ya cuando se empieza a tomar, ella se levanta, se va al patio, prende la lavadora, se pone a lavar ropa y a cantar mientras está lavando ropa. ¿Qué hace la otra comadre? Se para y se va. Pues, ¿qué hace ahí? Así también Dios, si no lo atiende, se va. Se va. Cuando le preguntaron a un vidente, le preguntó a Jesús, ¿cuánto tiempo duras en el corazón? El tiempo que ustedes quieran, el tiempo que ustedes me den. Por eso no debemos de dispersarnos tan rápido, porque ya cuando ya nos ambocamos a las cosas del mundo, el Señor respeta y se va. Se diluye la presencia, la divinidad de Él, se diluye de nosotros. Por eso decía, casi es prepararnos cuando vamos a la Santa Misa para tener nuestra hora santa, pero dentro de nosotros, ahí adorándolo dentro de nosotros. Porque Jesús busca, en todas las celebraciones, va a buscar un lugar donde Él sea consolado. Va a buscar un lugar donde Él pueda ser consolado. En las Santas Misas, cuando se celebra la Santa Misa, el sacerdote es la cabeza de la comunidad que está celebrándose, que está celebrando la Santa Misa. El sacerdote es la cabeza. Entonces, los fieles participan en la Santa Misa, pero teniendo al sacerdote como su cabeza. Por lo tanto,
cuando el sacerdote lo recibe, no cuando consagra, cuando el sacerdote lo recibe en sus manos, ustedes lo están recibiendo, porque el sacerdote es su cabeza. Ustedes están participando en la Santa Misa, no son contempladores de la Santa Misa, son participantes junto con el sacerdote que está encabezando en ese momento a todos los que están ahí presentes, a todos. El sacerdote es la cabeza de todos los que están ahí presentes. Entonces, como el sacerdote nos representa a todos, cuando él lo recibe en sus manos, ustedes lo están recibiendo. Es el momento también para hacer todo lo que hizo la Santísima Virgen. Todo, desde ahí empieza todo. Desde ahí empiezan todos estos momentos. Cuando el sacerdote expresa su amor a Jesús sacramentado, ustedes lo están haciendo si están conscientemente unidos al sacerdote. Si no, también, pero es muchísimo menos la gracia que se recibe porque se respeta la intención de la persona. Entonces ustedes pueden, y si el sacerdote lo trata con delicadeza, ustedes están ahí, ustedes están aceptándolo, queriéndolo, y es cuando están más fuertemente unidos al sacerdote. Cuando lo que el sacerdote va haciendo, si el sacerdote le da un beso, que son muchos sacerdotes que lo hacen, gracias a Dios, y si el sacerdote no hiciera nada de esto, pues tú lo haces. Es tu cabeza, pero tú lo puedes hacer porque tú estás ahí y él es tu cabeza. Si un sacerdote no lo hiciera, pues entonces para eso estás tú, para que lo hagas, para que lo ames, para que lo recibas, para que lo busques, para que seas su refugio, un lugar donde el Señor pueda entrar y descansar, un lugar donde Él pueda entrar y donde Él pueda descansar. Jesús nace en una noche y una noche fría, no nació en el día. Nació en una noche y una noche fría. ¿Por qué? Porque ese es el reflejo de las consecuencias del pecado en nosotros, en nuestro corazón. Es la oscuridad de la mente que tenemos ahorita. La gente ya no sabe quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Esa confusión hace que se centren en las cosas de este mundo y hagan de las cosas de este mundo la razón de su existir. Confusión, porque nosotros no hemos venido para quedarnos en este mundo. Confusión, por eso Jesús nace de noche, porque viene a rescatarnos de todo esto, viene a rescatarnos también la oscuridad de la mente a través de las mentiras que nosotros aceptamos, la dureza del corazón que nosotros tenemos por el pecado. Todo esto hace que el corazón se vuelva frío, duro, y eso son faltas de amor. Cuando nosotros nos endurecemos, pues nos cuesta más trabajo amar. Solo José y María escucharon esa noche que Dios lloraba. Dios lloraba literalmente. Dios lloraba y lloraba por ti. Lloraba por tu dolor y a veces también por tu indiferencia. Él te ama, no porque lo merezcas. Él te ama porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es amor. Y Jesús solo va a encontrar consuelo en esa noche santa, solo va a encontrar consuelo en su Madre Santísima, porque no había nadie más. Todos estaban inmersos o en el descanso o en sus trabajos. Todos en las cosas del mundo. No hay nadie para recibirlo que no sea José, que no sea María. Y María es la primera que lo va a recibir. Por eso Jesús, el primer consuelo de Él es su Santísima Madre. Por eso me atrevo tanto a insistir en el rezo del Santo Rosario, porque donde está la Santísima Virgen, ahí donde está ella, allí Jesús quiere estar, porque ahí Jesús recibe consuelo. Él recibe consuelo en su Santísima Madre, consuelo especialmente de los pecados de esa familia donde se hace la oración. Por eso es tan importante el rosario dentro de la casa. Sí es importante rezarlo en el templo, pero siempre tenemos que guardar un momento para rezar en la casa, para que ahí Jesús sea consolado de los mismos pecados de la familia.
Jesús también hoy sigue necesitando del consuelo, pero tu familia podría ser un refugio de consuelo para Jesús. En la forma como se hablan y se piden las cosas, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, en la manera como viven, ¿será tu familia, tu casa, un lugar de refugio para Jesús? ¿Podrá tener ese lugar como muy propio para huir de todo lo que se le ofende en el mundo, en una casa, una familia donde sí se le respete, donde sí se le ame? ¿Podrá considerarse tu casa una casa de esas, una casa donde refugio de Jesús, una casa de refugio? Porque hoy se habla mucho de los refugios, se habla mucho y la gente está muy interesada. ¿Dónde están los refugios? Lo más importante es convertirnos nosotros en un refugio para Jesús. Eso sí sería más valioso que encontrar un refugio, de esos. Entonces, por eso es tan importante invitar a la Santísima Virgen. Mientras más abandonados estén los sagrarios, más clara será la pérdida de bendiciones en el mundo y por lo tanto más fuerte el aumento de dolor. Mientras más solos que estén los sagrarios en el mundo, más fuerte van a ser los sufrimientos en el mundo, porque donde Dios se retira, el enemigo aprovecha para llenar ese lugar, para llenar ese espacio. Por eso está aumentando el sufrimiento en el mundo en lugar de reducirse. Y a Jesús le duele tu dolor, le duele el dolor de tu familia. No solo te duele a ti, le duele a Él el dolor de tu familia. Por eso es tan importante, repito, es tan importante invitar a la Santísima Virgen que venga a la casa de nosotros y ahí ella consuele a Jesús, ella interceda por toda la familia. Jesús, lo vemos, descansa en un pesebre porque no tiene cama, con frío porque no tiene suficiente ropa, tiene hambre. Pero no estoy hablando de este Jesús de hace 2000 años, que nació hace cerca de 2000 años en aquel pesebre. Estoy hablando de Jesús en su cuerpo místico. Jesús en su cuerpo místico, porque hay muchas personas que dicen, si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús y yo hubiera sabido que Jesús estaba en aquella cueva, yo hubiera corrido hacia esa cueva y yo lo hubiera invitado a mi casa. Pero tienes la posibilidad de hacerlo en su cuerpo místico. Si no lo haces en su cuerpo místico, seguramente no lo hubieras hecho en su cuerpo físico. Tenemos que hacer esto en el cuerpo místico de Jesús. ¿Quién es el cuerpo místico de Jesús? Los que viven a tu lado también. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, todos forman el cuerpo místico de Jesús. Si no lo tratas bien ahí, ¿cómo estás seguro, cómo estás segura de que lo hubieras tratado bien en aquella cueva? No le salían lucecitas a Jesús, se veía como un niño normal, se veía como un niño cualquiera, podríamos llegar a decir. Por eso decía, Jesús tiene hambre, tiene frío, tiene sed, está desnudo, está despreciado, duerme en la calle porque en este tiempo ya ni siquiera un pesebre tiene. En este tiempo ya ni siquiera un pesebre. ¿Cómo va a colmarnos nuestro buen Dios de bendiciones nuevas si las bendiciones anteriores no las hemos compartido todavía? Porque tenemos miedo de que se acaben y de que ya no nos dé nuevas bendiciones el Señor. Esa es la falta de confianza, esa es la falta de fe que nos está llevando a este caos en este mundo, este caos que estamos empezando a vivir todos y que tal parece se va a ir poniendo cada vez peor las cosas en el mundo. Antes el desconocido, no se acordarán a muchos de aquí, ya las posadas ya cambiaron, pero se acordarán muchos que están como yo ya de 80 para arriba, se han de acordar, antes las posadas era para todos.
El que hacía una posada, el que pasara por ahí se podía meter, podía pedir y se le servía como si fuera uno de los miembros de la familia. El que quisiera. En ese tiempo de posadas, los niños más pobres eran súper felices. Corrían de posada en posada a ver qué alcanzaban aquí, y acá agarraban los tamales, y en el otro agarraban el champurrado, y en el otro agarraban y dulces y llevaban. Para ellos era la fiesta más grande que había, ese tiempo más hermoso porque todos comían. Eran las casas, en ese tiempo en las casas todos comían, porque llevaban las señoras a las posadas y llegaban con su ollita para llevar a la casa. Hasta eso, hasta para llevar a la casa. Y como era la fiesta de Jesús, no importaba, se desbordaba todo. Todos cooperaban, todos daban. Ahora ya casi hay que traer invitación para que te dejen entrar a una posada. Casi tenemos que traer una invitación. Se ha cerrado al amor, se ha hecho todo muy exclusivo. Nada más yo y los que a mí me importan. Hemos ido perdiendo el amor, por eso Jesús no nace en los corazones. Llegamos mal a la Navidad, terminamos la Navidad, seguimos siendo iguales. No nace el amor en nuestros corazones. Pero sí nació Jesús, ha nacido el Salvador y se nos ha olvidado. Ha nacido el Salvador, el que viene a quitar de nosotros el yugo del sufrimiento, porque nos quiere regresar no al cielo, porque nosotros no salimos del cielo. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Jesús no quiere regresar al paraíso, porque el paraíso es la antesala para el cielo. Es el lugar de la felicidad inmensa, donde vale la pena, donde todo el que existe se congratula, se felicita a sí mismo por existir para poder disfrutar el paraíso. Ahorita ya ni siquiera se cree. Ya muchos llegarán a pensar que el paraíso es un cuentito para niños, para que se duerman los niños. No es ningún cuentito. El Señor ha venido a quitarnos el yugo del sufrimiento, el peso de la culpa, porque ha venido a dar su vida por nosotros. Ha venido a quitarnos el asfixiante vacío de amor en el corazón. Es lo mejor que nos pudo haber sucedido, pero ¿quién está feliz por eso? ¿Quién se alegra por eso? Miren, si nosotros entendiéramos la Navidad y no tuviéramos para hacer una cena, y no tuviéramos para comprar dulces, y no tuviéramos para invitar a nadie a la casa, y ni siquiera los de la casa se quisieran quedar ahí, pero en ese corazón nace Jesús, hay Navidad, ahí hubo Navidad. Y en otros hay dulces, hay bebidas, hay pasteles, hay de todo, menos Jesús. Eso no fue una Navidad, es una fiesta pagana con un pretexto religioso. Ahí no tiene nada que ver Jesús. No se le debería de llamar ni posada, ni se le debería de llamar Navidad. Si no está Jesús, no es Él. Pónganle, hay que ponerle otros nombres, pero no ese nombre porque no es Él. La alegría, la razón de la alegría en estos tiempos es el nacimiento de Jesús. Esta noche es una noche de paz, pero no es la paz de la ausencia de problemas, no es esa paz, no es esa paz. Jesús nos ha traído la paz que perdimos, la paz en la que Dios habita y que le había participado al ser humano. En esa paz, que no es la ausencia de problemas, en esa paz es la que el Señor ha venido para restaurar nuestra relación con Dios y poder recuperar nosotros esa paz, la paz en la que Dios habita, la paz que le da sentido a toda la vida. Jesús ha venido a traernos la paz que perdimos por causa del pecado. Y el que tiene la paz, el que recibe la paz de Dios, no la otra paz no tiene esos efectos, pero la paz de Dios en el corazón de una persona lo detiene. Ya no puedes hacer más. ¿Por qué? Porque Dios es todo. Es más de lo que puedes necesitar. Si una persona experimenta el amor de Dios, ya no necesita nada. Absolutamente nada.
Las personas que yo he conocido, que han tenido la experiencia del amor de Dios, que el Señor los ha llevado al cielo, han visto el cielo y les ha pedido que regresen, estas personas ya no les llama la atención nada de las cosas del mundo. Nosotros nos alegramos con esto y con aquello y todos lo ven y cuando uno les pregunta, pero ¿por qué no te hace feliz esto? Es que si vieras el cielo, esto es nada. Esto no sirve para nada. Si vieras lo que es el cielo, si vieras cuando empiezan a hablar del paraíso, no el paraíso, sino del mismísimo cielo, al que Dios les ha permitido de alguna manera la entrada, se emocionan. Ahora está un perro tenemos aquí. Se emocionan de una manera muy grande. Es el cielo, es la experiencia máxima que nosotros podemos llegar a tener. Es el Salvador que Dios ha prometido, que nos ha venido a regresar a la felicidad verdadera. Es el Salvador que Dios prometió a Adán, que ya muchos ni siquiera creen en Adán, pero es donde viene la promesa de la salvación. Es que es donde viene la promesa del Salvador. Bueno, pues Dios le prometió a Adán un Salvador. Este Adán va a esperar el cumplimiento de la promesa que se va a realizar miles de años después. Miles de años después. Desde Adán, Abraham son miles de años. De Abraham, que Dios le promete el cumplimiento de esa promesa, desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, son 2000 años. ¿Por qué tanto? Bueno, es que Dios no tiene prisa como nosotros. Dios no envejece. Entonces Dios no tiene prisa como nosotros. Se formó un pueblo a través de Abraham y después de que ese pueblo creció, le fue hablando de su hijo para que cuando Jesús llegara ya lo estuvieran esperando. Ya lo estuvieran esperando a su hijo. 2000 años pasó de esto. Nuestro buen Dios ha cumplido entonces su palabra. Nos ha enviado el Salvador prometido, nacido de una virgen inmaculada. Y así tenía que ser. Porque si un solo pecado venial hubiera cometido la Virgen, Jesús ya no hubiera podido entrar en su vientre. Hubiera quedado manchado su vientre, ya no hubiera podido entrar Jesús en ese vientre. Tenía que ser inmaculada. Tenía que ser totalmente inmaculada la Santísima Virgen para que Él pudiera. Si María hubiera pecado, tal vez todavía estaríamos esperando al Mesías. Tal vez todavía lo estaríamos esperando ahorita. Pero nuestro buen Dios, en la locura del amor que tiene por nosotros, asume nuestra carne y aprende a amar. Jesús ya amaba al Padre, amaba al Espíritu Santo, se sentía amado, pero nunca había amado sufriendo. Consecuencia del pecado original y los pecados. Nosotros amamos sufriendo. ¿Por qué sufriendo? Pues una mamá le duele ver que su hijo anda en peligro, que anda en drogas, que anda en alcoholismo, que está echando a perder su vida. Le duele y está amando, pero le duele. También a Dios, eso viene Jesús y aprende a amar. Aprende a amar sufriendo, cosa que él no conocía. No solamente viene a nosotros, viene por nosotros, viene a redimirnos, viene a instruirnos sobre el amor de Dios que nos creó. Dios nos ha creado y nos quiere compartir su vida y ha querido ha querido que nosotros aceptemos estar en su familia. Es impresionante lo que Dios ha querido de nosotros. Por eso la Navidad es una poderosa manifestación del amor de Dios. Poderosa manifestación del amor de Dios. Una cosa es que nuestro buen Dios nos haya creado y otra que sin dejar de ser Dios se haya hecho parte de la creación. Él se hizo parte de la creación por amor a nosotros, para redimirnos a nosotros. Sí, Jesús se encarna, se hace hombre para cumplir la voluntad del Padre Celestial, que quiere que todos se salven. Quiere que todos se salven, pero nadie a fuerza. Nadie a fuerza. Todos vamos a tener que demostrar que queremos para que podamos recibirlo a Él. Esto es lo que estamos celebrando. Celebramos que por amor a nosotros, el poder absoluto de Dios se mostró débil, pequeño, en una cueva, necesitado de todo, dependiendo de su mamá para vivir.
dependiendo de su papá José, de su papá legal José, para poder comer. Dios, pero es Dios el que hizo esto. Es Dios el que hizo esto. Y el Señor tiene todos los detalles del mundo. Fíjense, la sabiduría de Dios. Jesús, todo el mundo ha dicho, podría haber nacido en un palacio. Si él hubiera querido, nace en un palacio. Pero si nace en un palacio, ¿quién lo hubiera podido visitar? Solo los más ricos. ¿Los pobres hubieran podido entrar a visitar a Jesús en un palacio? No. Pero él quiso nacer en una cueva, quiso nacer en un pesebre. Los pastores son los hombres más pobres de su tiempo. Son los que tienen menos dinero, los que ganan menos y los que desprecian todos, por todo mundo. Ellos eran los pastores, los más pobres del pueblo de Israel. Pero los pastores nacieron en una cama. Los pastores tenían platos. Los pastores tenían cosas. Entonces no se les hizo difícil ir a ver al niño Dios, porque era más pobre que ellos. Tanto así que ellos se sintieron con la capacidad de llevarle un regalo. Ellos, los que menos tenían. Ellos, todos, está al alcance de todos. Y de hecho, allí en la cueva lo van a visitarlo los más pobres y los más ricos, los Reyes Magos. Los más pobres y los más ricos, todos pueden llegar con él. Son detalles de la sabiduría divina. Por eso no quiso nacer en un palacio, porque allí no hubiéramos tenido acceso todos. No hubiéramos tenido, lo hubiéramos visto lejos de nosotros, apartado de nosotros, y no ha querido ser así. Él nace de esta manera. Así lo quiso él por bien de nosotros. Así lo quiso. Con el nacimiento de Jesús se enciende una potente luz en medio de la oscuridad. La verdad ha sido revelada por Dios. Él es Dios con nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El que lo rechace, pierde el camino. Y si pierde el camino, es porque no sabe a dónde va. Ya no va a saber a dónde va, ni va a saber de dónde viene, ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Porque pues, si no te importa el camino, es porque no tienes a dónde ir. Entonces, él es el que lo desprecie, entonces perdió el camino. El que lo desprecie no conoce la verdad, va a caer en todos los errores y todas las mentiras. El que no lo acepte va a perder la vida, no va a tener vida, no una vida verdadera. Y muchas personas ahorita no viven verdaderamente, sobreviven en este mundo. Sobreviven, trabajan, sufren, llegan a la casa y sufren y todo como que van acumulando sufrimiento, a ver cuándo se termina esto, a ver cuándo se acaba ya todo esto y luchando, pero sin felicidad, sin sentido, sin nada. Y viene aquel que es el camino, la verdad y la vida, el que le va a dar sentido absolutamente a todo, pero el que no lo acepte va a estar, como decimos, más perdido que los hijos de la Llorona. Va a andar vagando sin sentido en este mundo, sufriendo sin sentido, y eso provoca hasta la fecha muchos suicidios o intentos de suicidio. Pidámosle a nuestro buen Dios nos abra el corazón para recibir con amor a su Hijo. Que Dios Padre nos enseñe a través de María, nos enseñe a amar a su Hijo, desear a su Hijo. Que esta Navidad se prolongue a lo largo de toda nuestra vida. Que seamos conscientes que las comuniones ya no sean solo recibir algo, sino que se convierte en recibir a alguien. No solamente algo, sino recibir a alguien. Pero recibirlo, atenderlo, hablarle, darle la bienvenida, adorarlo, lo que sea, pero que ya nuestras comuniones no sean solamente cumplir por venir y recibir algo en la boca y luego sentarnos para olvidarnos de Dios. Entonces, ¿para qué se comulga? Necesitamos quitarnos eso y empezar a vivir, a disfrutar ese que le dé sentido a nuestra vida.
Pues le pedimos a Dios Padre nos conceda todas estas gracias que necesitamos. Y se lo pedimos por los méritos de Jesucristo, nacido aquí en aquella cueva en Belén, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, cuando le dio ese primer beso a Jesús en el portal. Se lo pedimos a Dios Padre. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.